Mis queridas amigas y amigos, felices Navidades a todos. Me alegro de estar aquí contigo, a pesar de la distancia. Y como ves, pues parece que el entorno ha cambiado un poco, ¿verdad? Y es que estoy haciendo esta charla en mi cuarto, en mi propia habitación, no en mi oficina, que es donde la hago siempre. Porque tengo el COVID. Entonces, pues estoy aquí confinado, ¿no? Y ya me encuentro un poquito mejor. Todavía la voz la tengo débil, me cuesta hablar un poquito. Pero no quería perderme la oportunidad de, no sé, de compartir contigo, ¿no? Me sentiría muy triste si en Navidades, pues, no sé, no fuese capaz de transmitirte mi mensaje. Una palabra de consolación, de alegría, de esperanza, porque el Señor Jesús ha nacido. Bueno, pues, hoy os voy a hablar de la historia de las Navidades. Y es una historia que todos vais a conocer, pero que muy bien. Y empezaré diciendo, pues, cómo fueron mis Navidades cuando era niño. Y verdaderamente creo que eran los momentos más felices del año. Verdaderamente. Todo era como muy bonito. Y muy especial y muy cariñoso, ¿no? Las decoraciones, y eso que en aquellos tiempos cuando éramos niños, pues no había tanta abundancia como hay ahora, ¿no? Pero bueno, pues se decoraba la casa con algunos detalles. Y sobre todo lo esencial era el nacimiento, que se hacía en las casas con mucho cariño, pues buscando musgo, agua, poníamos plata para asemejar el agua, los ríos, poníamos las figuritas, y luego también íbamos a hacer el nacimiento en la escuela y por supuesto en la iglesia. Y era un gran acontecimiento. En aquellos tiempos es curioso, ¿no?, que el árbol de Navidad no era muy común. Luego se ha hecho, por supuesto, más popular. También, pues, con el nacimiento, y digo con Navidades, pues, la lotería. Fijaros, el día 22, la lotería de Navidad, los villancicos, la televisión. Todo era bien bonito. El turrón, los mazapanes, los polvorones, todos estos dulces, ¿no? Fuera hacía frío, porque era invierno, pero incluso ese frío ayudaba a entrar en casa y sentirte como más, no sé, como más a gusto, por la atmósfera que había tan íntima, ¿no? Y tan acogedora. Íbamos a visitarnos unos a otros, por supuesto, sobre todo los familiares, y siempre te tenía una bandeja de turrón, dulces, y una copita de vino dulce también. Por supuesto los regalos, cómo no. Pero los regalos, tal vez a lo mejor las personas de Latinoamérica pues tienen una tradición diferente, ¿no? Pero en España los regalos no se daban el día de Navidad, sino se daban el día de Reyes. El día de Reyes. Y poníamos los zapatos a la puerta y era donde los reyes nos dejaban los regalos. Pues eso, unos momentos preciosos, ¿no? Íbamos a la iglesia muchas veces porque hay muchas celebraciones, en Nochebuena, luego después el día de Navidad, luego después la Sagrada Familia, luego después el Año Nuevo, Reyes, muchas veces iba a la iglesia, ¿no? Y la iglesia estaba preciosa, también muy decorada. Íbamos a visitar también a diferentes, sobre todo ya en las grandes ciudades, ¿no? Los diferentes nacimientos.
Y bueno, pues todo esto yo desde niño, ¿no? Pero luego las cosas se fueron haciendo como más, incluso más espectaculares. Mucho más espectaculares, ¿no? Las ciudades, me acuerdo en mi ciudad, Salamanca, ¿no? En Navidades se ponía preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Con las luces, ¿no? La decoración. Madrid, también, precioso. Es un espectáculo visitar Madrid en Navidades, por ejemplo. Incluso aquí en Hong Kong. Yo recuerdo, en los últimos años que estuve en España, que en el Corte Inglés, unos grandes almacenes, ¿no? Los mayores que hay en España, pues en el Corte Inglés de Goya, que hay una explanada en la calle, en la plaza de Felipe II, pues todos los años allí construían, ¿no? Pues como un parque temático, algo así, pero algo espectacular, inmenso, y que atraía pues, a todo el mundo de Madrid para verlo. Y curiosamente, cada año empezaban un poco antes, ¿no? De modo que ya hasta a mediados de noviembre, ¿no? Ya empezaba la cosa a verse, ¿no? La gente por las calles, la gente te saluda con cariño, felices Navidades. Pero fijaros, y esto es la historia que os quiero contar, ¿no? Cómo poco a poco estos símbolos religiosos, ¿no? Que estaban detrás de la Navidad y la daban sentido, como digo, pues los villancicos, las celebraciones, el nacimiento. Todo esto, poco a poco, estos símbolos religiosos han ido como recediendo, ¿no? Retrotrayéndose. Y poquito a poquito han ido desapareciendo. Y al final, pues, ¿qué queda de la Navidad? Pues lo que realmente le interesa a la gente. Pues un tiempo de descanso, de vacaciones, donde la gente sí se reúne, grandes celebraciones, grandes comidas, todas las empresas, las compañías, incluso los colegios, pues tienen comidas especiales, encuentros especiales, y no hacen absoluto falta, no es necesario para nada, ni mencionar a Jesús, ni al niño Jesús, ni a la Virgen. Puede que haya a lo mejor alguna, no sé, a lo mejor alguna imagen, puede, pero en absoluto es necesario. Luego también los villancicos, pues sí, los villancicos suelen tener algunos de ellos, ¿no? Por supuesto. Motivos religiosos, ¿cómo no? Bueno, pues se cantan. ¿Por qué no? Pero vamos, sin ningún agobio. Porque lo que se celebra no es, como digo, un acontecimiento religioso, sino es una ocasión, ¿no? Una excusa para descansar, para ver a la familia, para regalarse cosas, para adornar la ciudad, la casa, y punto, ¿no? Esta es la historia de Navidad. Y muchos frailes, perdón, muchos sacerdotes, ¿no? Pues nos quejamos y protestamos, ¿no? Y en las homilías, pues siempre se dice, hay lamentos, ¿no? De cómo la Navidad pues, se ha convertido en algo puramente materialista, ¿no? Cómo estamos absorbidos, devorados por la sociedad de consumo. Todas estas quejas y todos estos lamentos, ¿no? A las que estamos ya tan acostumbrados. Y que la gente, pues, bueno, pues vale, pues que diga el cura lo que quiera. Ni me va ni me viene. ¿Qué mal me da a mí? Que diga el cura que si la iglesia, que si la Navidad debe ser así o asá. A la gente le da igual, ¿no? Por eso, en lugar de lamentarme, yo quiero de alguna manera compartir contigo, ¿no? Pues lo que yo veo y lo que yo entiendo, ¿no? De lo que está pasando, porque es importante. Y lo primero que tengo que decir es que esas Navidades que yo disfruté de niño,
donde aún había elementos religiosos. Sin embargo, esos elementos religiosos eran puramente simbólicos. Eran símbolos. Los villancicos, símbolos. El Belén, incluso las celebraciones, simbólico, todo simbólico, pero que no es realidad. Lo simbólico apunta a la realidad, pero no es tal, no es realidad. Apunta, pero no es. Y para que entendamos un poquito mejor en qué consiste esto del simbolismo, que puede parecer un rollo o algo muy filosófico, pero que es tan esencial como para entender lo que está pasando, pues insisto en que los símbolos y nuestra vida está completamente rodeada de ellos. De hecho, yo ahora mismo estoy utilizando símbolos, es decir, palabras. Las palabras son símbolos. Las fotografías son símbolos. Y fijaros que estamos permanentemente usándolas con los móviles, ¿no? Pero no son realidades. Son símbolos. Y apuntan a algo. Pero no nos dan la cosa en sí. Por ejemplo, yo os puedo hablar del jamón ibérico de bellota. Del jamón ibérico. Los que somos de España, pues lo conocemos. Los que sois de otros países, pues a lo mejor es posible que hayáis oído hablar de ello. Bueno, pues con orgullo digo que en mi pueblo, Guijuelo, se hace un jamón maravilloso y el jamón ibérico de bellota es el mejor del mundo, sin duda alguna. Y yo os puedo dar aquí pues una charla enterita de cómo mi padre pues fabricaba el jamón. Y la charla puede ser interesante, o no, pero lo que está claro es que por mucho que hable, tú lo vas a degustar, el jamón. La charla será simbólica, pero tú si realmente quieres experimentar la realidad del jamón, tienes que comerlo. Aquí está clarito. Fijaros, por ejemplo, el mundo del símbolo, ¿no? Imagínate un marido, ¿no? Que a lo mejor pues tiene pues un rollo extramatrimonial, tiene un amante. Y el hombre se siente agobiado, se siente culpable, porque de alguna manera también quiere a su mujer. Entonces, pues le hace un regalo, precisamente en Navidades, pongamos, ¿no? Un regalo impresionante, ¿no? Imaginaros unos pendientes de diamante, exquisitos, carísimos. Y con este símbolo, o con estos pendientes de diamantes, quiere él mostrarle su amor. Con estos pendientes quiere mostrarle su amor. Pero la mujer, si es lista, entiende que estos pendientes realmente no transmiten nada. Son eso, un puro símbolo, pero el amor no está ahí. El amor falta. Son símbolo de qué? De culpabilidad. De que no me estás dando lo que yo realmente necesito. O de hecho hay padres también, que también a lo mejor en Navidades o por los cumpleaños, pues les llenan a sus hijos de juguetes, de regalos, de cosas, como una expresión de su amor, de lo que les quieren, para nada. Precisamente porque no les quieren, pues les dan tantas cosas. Es decir, precisamente porque no están con ellos, porque no pierden tiempo con ellos, porque no se ocupan de ellos, porque no les muestran afecto. Por eso les dan tantos regalos, como si de esta manera el hijo tuviera que decir, jolín, lo que me quieren mis padres. Los juguetes son un símbolo, pero no es la realidad, no es el amor. Y los símbolos a veces
pueden confundir, pueden ser equívocos, como en los casos que he puesto, ¿no? Los pendientes que se supone que deberían ser un símbolo de amor, pero que de hecho no lo son. Son un símbolo de culpabilidad. O los juguetes, pues para que el niño se calle y esté contento y no pida más. Pero realmente lo que el niño está pidiendo es otra cosa. No son los juguetes. Es el tiempo del padre, el amor del padre, el afecto del padre. Por eso tenemos que empezar a diferenciar claramente lo que es simbólico y lo que es real. Pues entonces nos podemos preguntar, bueno, pues si esto que tú decías, ¿no? De los villancicos y las ceremonias y los decorados y tal, no es real, sino que es puramente simbólico, pues ¿cuál es entonces, no? ¿Cuál es entonces lo real en la Navidad? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque a ver si estamos confundiendo los símbolos con la realidad. ¿Cuál es lo real? Y la respuesta nos la dan los grandes místicos. Los místicos, ¿no? Que eran muy sutiles y muy hábiles, ¿no? Para distinguir lo simbólico de lo real. Por eso a los místicos no les gustaban las ceremonias, ni las liturgias, ni todas esas parafernalias, porque sabían que era puramente eso, ruido a veces, ruido, cascarón, no lo real. Y uno de los grandes místicos de todos los tiempos fue el maestro Eckhart, un dominico alemán que vivió a finales del siglo XIII. Y encontré esta cita suya preciosa, que era precisamente lo que yo quería decir. Y él comienza citando a San Agustín. Y dice San Agustín, ¿de qué me sirve a mí este nacimiento eterno del Hijo de Dios si no nace dentro de mí? Es decir, ¿de qué me sirve a mí el nacimiento de Jesús en la Navidad si no nace dentro de mí? Que ocurra en mí es lo que realmente importa. Y entonces continúa el maestro Eckhart. Hemos, por tanto, de hablar de este nacimiento en mí y cómo ha de ocurrir en nosotros. Y dice Eckhart, fijaros, todos nosotros hemos de ser madres de Dios. Todos nosotros hemos de ser madres de Dios. Y continúa. ¿De qué me sirve a mí de que María sea llena de gracia si yo no soy también lleno de gracia? Fijaros qué maravilla. Esta es la realidad. Aquí ya no hay símbolos, aquí hay realidades. Es decir, que el nacimiento del Hijo de Dios tiene que nacer en mí. No hace 2000 años. Y no en un Belén, simbolizando algo. No. Tiene que ser real. Y para eso dice Eckhart que tenemos que ser madres de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues el mismo misterio que ocurrió en María, es decir, la anunciación, tiene también que ocurrir contigo y conmigo. Entonces, pues tiene que venir un ángel que te diga, Vicente, tu nombre, como te llames, Antonio, Pedro, María, cada uno de vosotros. Eres hermoso y has encontrado gracia ante Dios. Estas palabras. Eres precioso ante los ojos del Señor. Yo imagino que te sorprenderías, ¿no?
lo mismo que María se sorprendió. La primera reacción de María ante el saludo del ángel, ¿no? Es de sorpresa. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué me estás diciendo? Posiblemente María, a lo mejor, no se sentía particularmente guapa. Nadie dice que fuera guapa. Hay un dogma de la Inmaculada Concepción, que está libre de pecado, del pecado original. Pero nadie dice, por ejemplo, que estuviera libre de espinillas. Y siendo joven, pues tendría a lo mejor espinillas, que le afiaban un poco la cara. O a lo mejor tampoco era una chica así como muy esbelta, muy delgadita. A lo mejor era gordita. ¿Quién sabe? A lo mejor María no se sentía tan preciosa como la vemos en las fotos y en los cuadros. A lo mejor María diría, bueno, para José, pues vale, porque José tampoco es un príncipe, es un carpintero, pues entonces, pues sí, suficiente. Pero chico, si me estás diciendo que para los ojos de Dios, pues no lo entiendo, la verdad. Sorpresa. Por eso, si el Señor te dice a ti, eres hermoso, seguro que no te lo crees. María tampoco se lo creyó. Pero es que el ángel continúa hablando. Y dice, mira María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y aquí ya, bueno, pues, si antes hay sorpresa, aquí hay total duda. Duda y desconcierto, ¿no? Pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Pero si ni siquiera estoy casada, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿De qué me hablas? Y entonces el ángel le dice, mira María, tu duda tiene sentido. Pero es que aquí estamos ya en otro nivel. No estamos en el nivel ordinario. El juego se ha elevado a otro nivel. Y de lo que te estoy hablando es de que ni más ni menos que el Espíritu de Dios te va a poseer. Y por eso el que van a hacer va a ser hijo de Dios. Bueno, pues cuando esto tú lo escuchas, tú vas a decir lo mismo que María, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? Que yo voy a dar a luz un hijo, que yo voy a engendrar en mi ser al Hijo de Dios. Pero si yo soy normal, si yo ni siquiera soy cura, ni monja, ni tampoco soy un maravilloso cristiano, ni cristiana, ¿de qué me hablas? Y entonces el Señor te tiene que convencer y te tiene que decir, es que me gusta como eres. Y tú dirás, pero bueno, pero es que soy incapaz. Y si ni siquiera soy capaz de ser bueno, si ni siquiera soy capaz de superar estos defectos que tengo, ¿cómo voy a ser capaz de dar a luz al Hijo de Dios? Y aquí recordamos, ¿no? Mejor que nunca, a nuestro querido Padre Abraham, el Padre en la fe. Y que a lo mejor se nos queda un poco más cerca de nosotros que María, porque a María ya la hemos casi endiosado. Perfecta, inmaculada, etc. Pero Abraham no era eso. Abraham era viejo, cansado, triste, sin futuro. Un desastre. Un total desastre. Y a este hombre viejo, cansado, triste y sin futuro, Dios le hace una promesa, la misma que María. Le dice, Abraham, en tu vejez, en tu incapacidad, en tu impotencia, vas a concebir un hijo y vas a ser padre de multitudes. Por eso, siéntete hijo de Abraham y siéntete que estas palabras son para ti. Son para ti. Y aquí se nos pide, fijaros lo que voy a decir, ¿no? Ser a todos, a las mujeres y a los hombres también, que adoptemos un papel, un rol femenino. Es decir, un rol de acogida,
de cierta pasividad, de recibir. Y el Espíritu Santo va a ser el agente masculino. Es el que va a hacer las cosas. Es el que va a llevar la carga del esfuerzo. Y nosotros nos vamos a dejar hacer. María dice, hágase en mí. Y es lo que tenemos también que hacer nosotros. Hágase en mí. Y María hizo una cosa después muy importante. Dice la palabra de Dios que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pues es lo que también tienes tú que hacer y tengo yo que hacer, ¿no? Y es una vez que haya habido esta tensión, esta lucha con el ángel de Dios, pero ¿cómo? Pero sí, pero no. Al final tú digas, vale, lo acepto. Entonces, tú como María vas a guardar esto y vas a tenerlo como un tesoro. Este anuncio del ángel, esta venida del Espíritu a ti, esta promesa de que en ti va a nacer el Hijo de Dios. Esta promesa de que en ti va a nacer el Hijo de Dios. Porque si en ti no nace el Hijo de Dios, todo lo demás es cuento. Cuento, fantasía, simbólico, ceremonia, humo, ruido, nada. Que pase y desaparece. Pero esto es real. Esto es profundamente real. Y yo te invito a que en tu corazón acojas esta palabra del ángel que te dice tú, en ti, en tu ser profundo, va a nacer el Hijo de Dios. Y no porque tú seas listo, ni guapo, ni lista o guapa, sino porque va a ser el poder de lo alto, el poder del Espíritu, el que lo va a hacer en ti. Y se espera que digas un sí. Y una vez que dices el sí, que te quedas con María esperando el nacimiento del Hijo de Dios en ti. Y un día, pues ocurre el milagro. Y este milagro es también el que se nos habla hoy en el Evangelio. En ese precioso, ¿no?, prólogo del Evangelio de San Juan, que nos dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y estos han nacido no de generación humana, no de deseo humano, sino de Dios. Exactamente es esto. El poder de ser hijos de Dios. Es decir, el poder de crear a un nuevo Jesús dentro de mí. Y un día, mi querida amiga y mi querido amigo, ese niño va a nacer. Y posiblemente nadie se entere. Porque también ese es el misterio de la Navidad. Que el Señor vino al mundo y nadie se enteró. Herodes y los altos dignatarios de Israel seguían dormidos tranquilos sin enterarse. Solamente los marginados, ¿no?, los pastores. Pues eso es perfectamente posible también. Que cuando tú, ¿no?, de esa luz, es decir, cuando ocurra el milagro, que ocurra en silencio, que ocurra en tranquilidad, que nadie se entere. Pero tú lo sabrás. Lo sabrás en lo íntimo de tu ser, de que algo ha cambiado, de que algo ha nacido, de que algo ha ocurrido en ti que es milagroso. Y como dice San Juan, no es por esfuerzo humano, ni por deseo humano, ni por decisión humana, sino de Dios. Y ese algo
Esa es la Navidad. Pero no la Navidad simbólica de los regalos y del pavo y de las guirnaldas y de los arbolitos. Eso es humo. No, la Navidad real, que es que el Hijo de Dios, como dice Eckhart, ha nacido en ti, porque tú también tienes que ser madre de Dios. Amén. Aleluya. Feliz Navidad.